Quisiéramos, Aurelio, que nos explique qué es lo que está pasando, por qué ha subido como está subiendo el precio de la energía en el Perú. ¿A qué se debe este aumento? Claro, se debe a factores internos y externos. En el caso de los factores internos, lógicamente es la subida, en este caso, del dólar, ¿no? Como sabemos, por razones ya conocemos de tipo político, en fin, ¿no? Entonces, toda la efervescencia política de todo el proceso electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es con relación a lo que sería el dólar. Y la otra es por factores externos. Para factores externos es el caso de la subida, a su vez, de los minerales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El caso del cobre, el caso del aluminio, lógicamente incide en lo que es la tarifa eléctrica contractualmente hablando, pero adicionalmente es la elevación del precio del petróleo, el precio del gas natural, ¿no? A nivel internacional. Entonces, eso, digamos, es lo que ha influenciado en este caso, y a eso habría que agregarle además el índice de precios al consumidor, ¿no? Durante los últimos meses. Entonces, lógicamente, todo está concatenado y lamentablemente pues incide en lo que son tarifas de servicios públicos en general, o sea, no solamente el caso de las tarifas eléctricas. Entonces, esta es una situación evidentemente preocupante. Recordemos el caso del dólar, por ejemplo, en lo que va del año ya es un poco más del 14% de devaluación. Entonces, obviamente eso tiene que repercutir directamente, ¿no? El caso, decíamos, del petróleo, entonces lógicamente tiene incidencia sobre el caso del diésel, sobre el caso del gas natural, ¿no? Entonces, y la otra es que además las tarifas de distribución, en este caso también, digamos, se actualizan los costos en dólares. Ese es el tema, y en dólares ya estamos viendo que hay una devaluación como la que hemos señalado de más del 14% en lo que va del año únicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ahora, es interesante también señalar, viendo lo que ha pasado durante el año, hasta mayo de este año, hasta mayo, entre subidas y bajadas en mayo del 2021, o inclusive, digamos, una bajada, haciendo la sumatoria, ¿no? La diferencia de 0,44% hasta mayo. El tema fue después, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que es donde justamente, digamos, se han producido estas alzas ya en cierta manera ininterrumpidas, ¿no? Hasta el mes de octubre, que viene recientemente, el 4 de octubre, viene de, digamos, señalarse, ¿no? Y lógicamente ha sido publicado por todos los medios, ¿no? Entonces, hay ese problema, y el tema es hasta dónde, digamos, en este caso va a ocurrir. Bueno, eso lógicamente dependerá de las fluctuaciones, no solamente a nivel internacional, sino también de lo que pueda ocurrir, las fluctuaciones de tipo político en nuestro país, la volatilidad de la cual estamos sumergidos, ¿no? Entonces, esa es una temática bastante preocupante, obviamente, ¿no es cierto? Porque al final estamos viendo que no solamente es el caso de la electricidad, ¿no? Sino también de otros servicios, y también lógicamente de los alimentos, en fin, ¿no? Entonces todo está concatenado en realidad, y es de todas maneras preocupante, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se establece esto? O sea, porque, digamos, hay, está claro que ha subido el dólar, que hay un alza de los precios, ¿no? Del índice de precios al consumidor, pero... Es decir, ¿esto qué es? ¿Es una decisión de los proveedores de energía, de los distribuidores de energía, o esto está normado de alguna manera? No, en absoluto. O sea, si no sería pues una tierra de nadie, ¿no? En cualquier país del mundo civilizado donde, digamos, prima el derecho, evidentemente son los contratos. En este caso lo que hace es el regulador, o sea, Ocinermin, para el caso de las tarifas eléctricas. Entonces hay fórmulas contractuales que estrictamente tienen que cumplirse. No, por favor, de ninguna manera las empresas lo que hacen es acotar lo que ha decidido el Ocinermin, lo que ha aprobado el Ocinermin, pero y el Ocinermin a su vez tiene que regirse estrictamente, y está detrás lógicamente la Contraloría, en fin, los control interno de la propia entidad, ¿no es cierto?, para que se aplique estrictamente lo que corresponde, digamos, a el contrato y a las normas que están vigentes con relación a lo que es la tarificación eléctrica. O sea, no es algo que las empresas determinen en absoluto, ¿eh? O sea, eso sí, lo único que tienen que regir, lógicamente, hay reclamos a veces por parte de las propias empresas, obviamente, en algunos casos, pero para eso, nuevamente, en las reconsideraciones, ¿no es cierto?, nuevamente ve los Ocinermin, en fin, pero la respuesta concreta sería no, esto lo establece de acuerdo a la norma y a la parte contractual de los Ocinermin. Claro, quien decide cuál es el precio de la energía no son las empresas distribuidoras, sino es el organismo regulador. Es el que dice, esto es lo que tiene que costar la energía, según los parámetros preestablecidos.
Claro, Nicolás, en realidad lo que hace los INERVIN solamente es cumplir lo que dicen los contratos y las normas, o sea, es el vehículo, el que hace el cálculo, vayamos a esto mejor, es el calculador en este caso. Entonces, y el que transmite al regulado, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que de acuerdo a todo el análisis que se ha hecho, hay una serie de fórmulas matemáticas también, no hay una serie de programas en este caso. Entonces, bueno, esto ya tiene pues una gran experiencia en esta tarea de los INERVIN, pero no es que lo deciden los INERVIN, por si acaso no. Lo que lo deciden son las reglas de juego que ya están preestablecidas, contratos, pero sobre todo el caso de las normas, la normatividad vigente, vale decir los reglamentos, la ley de concesiones eléctricas, en fin, ¿no? ¿Y cómo se puede, es decir, hay alguna manera en que se puede reducir el impacto? Es decir, ¿hay algo que se pueda hacer? Bueno, me parece que cuando señalábamos el caso de los factores internos, ¿no es cierto?, decíamos el caso del dólar, ¿no? Entonces, recordemos que los economistas, en este caso, una serie de, bueno, creo que todos han coincidido por unanimidad que el precio del dólar podría estar, ¿no es cierto?, sin turbulencia política, quizá en $3.60, $3.70, ¿no? Pero estamos pues a $4.14, $4.13, ¿no? Entonces, ese es el dilema. Entonces, eso ya, digamos, tendríamos que sugerir, recomendar de todas maneras a nuestros actores políticos que tomen en consideración, porque no solamente repercute e incide en lo que son las tarifas de los servicios públicos, sino también recordemos el caso de los combustibles, ¿no? El caso de los alimentos, en fin, es toda una gama, ¿no es cierto?, de repercusiones que tiene sobre la economía familiar y lógicamente esto incide en el índice de precios al consumidor que mencionábamos, ¿no? Entonces, eso depende. Si, por ejemplo, bajase el dólar, lógicamente, inmediatamente tendría que revisarse, ¿no es cierto?, la fórmula que se tiene. Y como ha ocurrido, como le decía, por ejemplo, en el mes de mayo, hasta el mes de mayo, entre las subidas y bajadas de esos 5 primeros meses, ¿no es cierto?, digamos, el diferencial fue positivo. Vale decir que hubo más bien una rebaja de las tarifas en 0.44% hasta mayo, ¿no es cierto? Entre las subidas y bajadas que hubieron desde enero hasta mayo, eso es lo que se repercutió en las tarifas. A partir de junio hasta la fecha es el tema con relación, bueno, y más o menos, como usted comprenderá, coincide pues con los resultados electorales, en fin, ¿no? Entonces, claro, creo que, digamos, está bastante explícita la situación. Aurelio, lo que ojalá que esto cambie. O sea, no es ni a los distribuidores ni a los INERVIN, sino a los políticos a los que tenemos que reclamarle por el alza de las tarifas en realidad. Porque es cierto, Javier Zúñiga, que hace proyecciones muy certeras sobre temas económicos, él ha dicho que él está convencido de que si se calma el escenario político, el dólar puede estar a 3.7, como usted dice, bajar incluso hasta 3.6, ¿no? Que las circunstancias dan para eso. Entonces, que el factor político está siendo muy determinante, ¿no?, en cosas como en este caso el precio de la energía. Ahora, ¿pero esto qué significa? Que si el dólar bajara de casi 4.2 a los que llega por ratos, ¿no?, y baja a 3.7, 3.6, bajarían también las tarifas eléctricas. Oh, definitivamente, porque recordemos, y no solamente las tarifas eléctricas, sino también el caso del mismo gas natural, ¿no es cierto?, que se distribuye, y en este caso el precio de los combustibles, recordemos el resto de los combustibles, y al bajar el resto de los combustibles, los otros combustibles, gasolinas, diésel, en fin, lógicamente eso repercute también a la vez en el precio de los alimentos. Por eso le decía, todo está concatenado, y yo pienso que esto debe hacer reflexionar a nuestros políticos en general para que, digamos, vean los efectos que tienen sobre la economía familiar, ¿no? Porque realmente es un dilema, porque si esto continúa, lógicamente lo único que va a hacer en los INERVIN como árbitro en este caso es tomar, digamos, qué cosa es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, durante el mes, en este caso de octubre, para traducirlo los primeros días de noviembre en la próxima tarifa. Entonces, evidentemente que es una preocupación, como le digo, de los INERVIN lo único que hace es cumplir lo que dicen los contratos, o sea, hacer los cálculos. Ese digamos, podríamos sintetizar, digamos, el rol de los INERVIN, o sea, no es un árbitro que dice, yo tengo acá las reglas, tengo acá estos parámetros y en función a eso, entonces ingresan a la computadora y lógicamente es donde sale, ¿no? Entonces, si el precio del dólar, como usted señalaba, digamos, disminuyese, ya el factor importante en este caso, digamos, comenzaría a disminuir. Pero también hay un detalle interesante, fíjese, es el caso de los metales. A la vez también, digamos,
Recordemos que el precio del cobre, eso ya es factor internacional, ¿no es cierto? El precio del aluminio, ¿no? Entonces, recordemos el caso del cobre. Hay mayores ingresos para el país porque nosotros somos, recordemos, los segundos exportadores mundiales, no latinoamericanos, sino mundiales de cobre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, eso repercute a favor nuestro porque, digamos, nuestro cobre está vendiéndose a mayor precio, pero a la vez internamente, recordemos ese precio cuando se hacen las tarifas, cuando se calculan las tarifas eléctricas, lógicamente, ¿no? Entonces, ese es un dilema, pero por lo menos, digamos, traduciendo a soles, si el dólar está más bajo, evidentemente ese es un parámetro que, por ejemplo, ya haría que disminuyan las tarifas eléctricas. Ojalá ocurra próximamente y eso es lo que, digamos, estamos esperando todos, ¿no?